Muy bien, muy buenas noches a ustedes, estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el relieve andino. Como saben, mi nombre es Jorge David Escalante Muñoz y les va a estar acompañando durante este tiempo para poder hablar de un tema que es sumamente interesante, que tiene que ver con relación a la geografía de nuestro país. Cómo se ha desarrollado, de qué manera, cómo ha sido la forma, la estrategia que se ha dado para que tengamos el relieve que tenemos. Valgan verdades, la semana pasada hablábamos sobre la costa y en la costa existe solamente un 10% de lo que es el terreno, la cual es geográficamente se encuentra, pero el relieve andino es un porcentaje mayor y si hablamos de la Amazonía, mucho más todavía. Entonces les voy a comentar un poco sobre ello. Miren, ¿cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar en este tiempo? Es que ustedes puedan comprender la importancia que tiene la cordillera de los Andes en el territorio peruano. Otro punto también que es importante es conocer sus características y aprovechamiento de los principales relieves andinos. ¿Esto qué significa? Que nuestro país no está configurado como los españoles habían pensado en un inicio. Como ustedes sabrán, los españoles llegaron al Perú el 14 de noviembre del año 1532 a Caxamarca, que es Cajamarca. Y en este proceso de idas y venidas, solamente clasificaron de forma geográfica de acuerdo a sus conceptualizaciones hispánicas. ¿Esto qué significa? Significa pues que dijeron que en el Perú existe solamente costa, sierra y selva. Ojo que esa conceptualización hispánica medieval, colonial, virreinal era de esa época. ¿No? Valgan verdades. Esto nos conlleva a poder nosotros entender que esto ha pasado, ¿no? ¿Y quién se recuerda cómo es el estudio que hoy día hablamos nosotros sobre el tema de las regiones naturales? Javier Pulgar Vilar, que justo te comento, él es de los años 40, él propuso una tesis, la tesis de las 8 regiones naturales en el Perú. Él dice que no existe solamente zona sierra, zona costa ni zona amazónica o la selva, sino existe 8 regiones. Él dice que no existe una selva, existe 2 selvas. No existe una costa, existe 2 hasta 3 costas. Entonces, esto nos conlleva a una configuración del pensamiento, podríamos decir en este caso, en torno a los relieves. Por eso es importante conocer ello de Javier Pulgar Vidal. Pero también hay otra propuesta que es mucho más joven, de hace 33 años, que va a cumplir 34 años, valgan verdades, que es la del doctor, justo que ya murió, Antonio Brac. Antonio Brac, que era un ecologista, fue el primer ministro de el ambiente del gobierno de Alan García, en su segundo gobierno, aclarando este punto donde él va a explicar y va a darnos en su tesis que no existe ni 3 regiones, como decían los españoles, ni mucho menos existían ocho regiones, sino él propone más. Él propone unas 3 más. ¿Esto qué significa? 11 regiones o conocidos también como las ecoregiones. Estas ecoregiones ya va a incluir a un nuevo ecosistema, a un nuevo en una forma nueva de especie. A esto nosotros le conocemos el mar del Perú. Ya les comento a ustedes. Por acá me está diciendo por acá, Luis me dice, ¿el mar de Grau se considera también? Sí, el mar de Grau, o también conocido como el Océano Pacífico, es cierto, se considera como parte de el ecosistema. Como tú sabrás, Luis, te comento a ti para que tú puedas conocer y tus compañeros y tus compañeras que tenemos un aproximado de 3.000 especies marinas, ¿no? Entonces, esto es importante que conozcamos porque a las justas creo que a veces conocemos unas cuantas, ¿no? Entonces tenemos 3.000 especies marinas. Y dentro de estas 3.000 especies marinas, nosotros tenemos 700 peces. Entonces,
tenemos para poder degustar, comer 700 peces. Entonces, con una gran diversidad para poder entender ello. Muy bien, entonces, cualquier duda que ustedes tengan, como ustedes sabrán, pueden decirme, es importante también ello para poder saber, conocer sobre esa situación que nos va a ayudar a nosotros para poder ver. Entonces, ahora nos vamos al contenido temático, justo lo que nosotros vamos a estar viendo, si es que alguien tuviera alguna duda, ¿no? Entonces, vamos a tratar un tema que es sumamente interesante. Ahora vamos a ver sobre hay un problema que muchas veces nosotros no entendemos y que yo quiero que ustedes puedan aclararse. Es que hasta el día de hoy nosotros todavía decimos a la zona elevada como sierra. Y ojo, la sierra es una conceptualización hispánica, medieval, colonial, virreinal del siglo XVI. Entonces, esa palabra sierra ya no se debe usar, pero todavía algunos organismos o entidades públicas lo usan. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, y no solamente científicamente, sino también a través de la ecología, se ha comprobado de que ya no existe la forma en cómo se decía sierra, sino esto ha ido cambiando. Porque en el Perú no solamente hay un piso altitudinal, tenemos varios pisos altitudinales. Entonces, el relieve o la consecuencia de algo que es importante que debemos entender es el porqué de todo esto, es la cordillera de los Andes. El motivo de que existiera lo que existe en el Perú es gracias a la cordillera de los Andes. Entonces, la palabra cordillera de los Andes, mira, te lo voy a poner aquí para que yo sé que tú vas a ayudarme muy bien. Esta palabra viene de un término aymara. El aymara, como tú sabrás, apareció en la zona de los reinos aymaras, valgan verdades la redundancia, en la zona del Altiplano, en la meseta del Collao. Entonces, esta palabra Andes fue derivación después a través del castellano que significa montaña que ilumina. Ojo, montaña que ilumina, ¿no? Este nombre pues viene de otros términos como por ejemplo el famoso Catir Cuyucuyu, que se va a expresar en el castellano, o mejor dicho, dándonos a entender una aproximación de dichas palabras, que significa altas montañas durante la salida del sol. Como tú puedes ver en estas imágenes, nosotros encontramos la salida del sol. Entonces, ¿el sol por dónde sale? Si te recuerdas, ¿por oriente o por occidente? Lo pueden escribir en el chat si es que alguien tuviera algún miedo de poder decirlo. No tengo ningún inconveniente al respecto. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por oriente o por occidente? Muy bien, José Miguel. Exacto, sale por oriente, ¿no? Entonces, también tiene otro nombre, les comento a ustedes. Aparte de decirle oriente, también se le conoce como este. Aparte de conocerse como este, se conoce como poniente. Mira, hay términos que usamos nosotros bastante en algunos textos, preguntas que nos toman en algunos exámenes. Ustedes van a encontrar que dice la palabra poniente. Entonces, cuando dice poniente, o también le dicen algunos levante. ¿Por qué le dicen levante? Porque justo es por esta zona donde se levanta el sol, ¿no? Pues de ahí viene la palabra levante. Justo eso lo encontré hace unos años en un examen de admisión para San Marcos, ¿no? Para que puedan un poco conocer a referencia. Muy bien, gracias a todos ustedes que están colaborando, eso es importante. Entonces, la palabra, sin embargo, los españoles escucharon un nombre, les comento. Eso fue un gran problema que tuvieron los españoles, como ellos tuvieron traducciones y las traducciones no eran las correctas. Ya me imagino que habrás visto anteriormente con, con otros profesores, pero te digo algo, y acá viene lo más interesante, es que como escucharon mal, ellos escucharon la palabra
anti. Y esta palabra anti tiene otra connotación. La palabra anti, como se trababa muchas veces en las montañas, mira, anti, anti, anti. Entonces la palabra le pusieron, viene del término ahora antis. Y la palabra antis significa montañas. Y por eso de ahí la palabra antis viene del término ande y para poder pluralizar le llaman qué cosa Andes. Y esta palabra Andes se convierte al final en montañas. Eso fue un gran problema que tuvieron los españoles en las traducciones, como por ejemplo, se usa bastante la palabra, nosotros decimos Cajamarca, pero no es así, es Caxamarca. O por ejemplo, cuando nosotros mencionamos la palabra Cusco, la palabra es Cosco. Entonces, o cuando decimos la palabra, esta hoja de coca, en las traducciones de los españoles, se llama cuca. O cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a ver de la palabra inca, que es zapa inca, entonces nosotros decimos zapa inca, era el original. Entonces, eso fue un gran problema que tuvieron los españoles en las traducciones, ¿no? Que valgan verdades, esto lo habrá muchos cronistas como Cobo, lo habla, por ejemplo, el mismo Garcilaso de la Vega, lo menciona, por ejemplo, vamos a encontrar a Juan Díez de Betanzos, y hoy una gran infinidad de personajes que se dedicaron a ser testigos oculares para este proceso. Entonces, de esta manera nace la palabra cordillera de los Andes, ¿no? ¿Qué significa ahora? Montañas, ¿no? Pero en su momento significaba montaña que ilumina. Ahora vamos a ver un poco lo que es la zona andina. Esto es importante conocer. Ya no se dice sierra. Hay que olvidarnos, hay que quitarnos, hay que desconceptualizar estas palabras para poder construir una conceptualización científica adecuada. Entonces, te comento a ti, y acá viene lo más interesante, sobre esta población, cómo se desarrolla, de qué manera se da. Mira, estos son los Andes. Algunas características que tú tienes que conocer. Mira, lo que está de color marrón son la cordillera de los Andes, toda la zona andina. Por ejemplo, ¿te conoces este departamento? A ver, ¿quién se recuerda este departamento? Wow, es cierto, ¿no? Es una belleza andina, ¿no? Pero mira este departamento. Este se llama Puno. Este es el departamento de Puno. Como tú sabrás, el departamento de Puno tiene muchas características físicas o geográficas similares a dónde, a lo que es Bolivia. Entonces, tú me dirás, pero profesor, ¿pero por qué lo dice? Porque tú vas a poder entender que aquí aproximadamente estamos a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar donde tu corazón ya no va a latir como está aquí en la costa, por si acaso, si es que estás en la costa, sino que tu corazón va a empezar a trabajar mucho más rápido y obviamente que esto te va a generar, como muchos de nosotros lo conocemos, como el mal de altura, que es traducido en castellano, o también, como se decía antiguamente, el famoso soroche, que es un término, ojo, del runasimi quechua, traducido mal de altura. Cuando decimos soroche, es una traducción del quechua que significa mal de altura. Muy bien, y preguntas, no tengo ningún problema. Dice, ¿por la altura? Sí, es la altura, ¿no? Porque muchas veces las personas no estamos aclimatadas a la zona muy alta y nuestro cuerpo fisiológicamente no se ha adecuado, no tiene las características que pueda darse para poder desarrollar ello. Y por eso muchos vamos a tener consecuencias después funestas. ¿Por qué? Porque vienen los estragos del mal de altura. Vamos a escuchar, a ver, el famoso soroche, exacto. Acá tenemos esta belleza muy importante. Es el distrito, es en la provincia del sur, una provincia en donde siempre se ha caracterizado con mucha diversidad. Dice que el mismo Inca, este,
hay un personaje de un inca, te voy a comentar, que se enamoró de esta provincia y prometió volver, pero nunca volvió, ¿no? ¿Y cómo se llama? Significa Ari, Ari, ¿no? ¿Y qué es esta provincia? A ver si se acuerdan. Empieza así, ¿ah? Exacto, Carlos Joao me dice, profe, ¿es el Misti? Por supuesto, Carlos, es el Misti. ¿Y dónde queda el Misti? Queda en Ari, Arequipa, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entre la costa y la Amazonía, tenemos un aproximado de elevación de 500 metros a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, toda la zona andina representa un 30% del territorio nacional. De aspecto montañoso, nosotros vamos a encontrar que tiene un aspecto montañoso, accidentado. Por eso cuando algunos me dicen, profe, ¿qué significa la palabra, podríamos decir en este caso, cerro? Y nosotros le ponemos terrenos elevados con características accidentadas. Terrenos elevados con características accidentadas. Es, por si acaso, es la segunda región más poblada del país. ¿Por qué? Porque la región de la costa, que tiene solamente un 10%, es la región que es más poblada, ¿no? Entonces, la zona andina es la más poblada, la segunda más poblada, porque la zona de la zona amazónica es la menos poblada y la que tiene mayor territorio, imagínate. Esto es terrible ver, ¿no? De que la Amazonía es la que tiene mayor territorio y es la menos poblada. Por ejemplo, yendo a Madre de Dios, nosotros vamos a encontrar que cada un metro cuadrado no hay habitantes. Esto es terrible, ¿ah? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la gente ha dejado la Amazonía para irse y migrar a la zona de la costa y algunos pues se han ido al Brasil, ¿no? Que justo hace unos años hubo un documental en donde la gente prefería nacer en el Brasil que nacer en el Perú, porque había mucho más condiciones sociales, en beneficios sociales, que en nuestro país. Entonces, viendo todo esto, esto nos conlleva a conocer un poco de la cordillera de los Andes. El clima que el día de hoy nosotros tenemos, ¿no? Esta diversidad que se ha dado con diversas formas en cómo se ha podido desarrollar. Tú me dirás, profe, ¿por qué en nuestro país no es como el Caribe, ¿no? Como Venezuela, por ejemplo, no yendo tan lejos, o como el Brasil, o tu Brasil, como decimos, o Colombia, o el Ecuador? Es que sucedió algo en el Perú, es la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera de los Andes ha determinado, ha dado, por si acaso, esa forma distinta para que se den los famosos pisos ecológicos. Ahí está. Mire un poco para que podamos conocer la cordillera de los Andes. Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos la placa sudamericana. Mira, esta es la placa sudamericana. Mira. Y esta de acá se encuentra, es la placa de Nazca. Tú sabes muy bien que cuando se da en esos momentos un choque o también conocido como el rozamiento de las placas, tenemos los famosos sismos, las ondas sísmicas. Eso para que puedas conocer un poco más de ello. Mira, todo esto pertenece a la cordillera de los Andes. Sí, ¿vas a decir algo? Discúlpame. Tu audio, si es que tienes problemas con tu audio, no tengo un inconveniente, puedes escribirme para poder, para que puedas preguntar o aportar, no hay ningún inconveniente. Ya, me dice por acá colisión. Ya, colisión, ¿a qué te hace referencia, por favor?
Entonces, acá está la cordillera de los Andes, mira, llega hasta la Patagonia, ¿no? Hasta lo que sería pues Argentina, podríamos decir Chile, ¿no? El Son siete lugares, profesor. ¿Cómo? Son 7 lugares lo que dice. 7 lugares, Colombia, Chile, Exacto, Venezuela, algo así. Son 7. exacto. Tenemos siete países, pero el Perú, te comento, no sé tu nombre cuál es, vamos a verificarlo acá. Parla. Ya, muy bien, gracias. Te comento algo. Lo que sucede con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile no llegaron a obtener las características que tiene el Perú. Por eso vamos a encontrarnos que en nuestro país sí se ha logrado darse los pisos ecológicos, mientras que en la zona de Venezuela, Colombia, Ecuador, aquí lo que sucede es que, por ejemplo, son países como se están más cercas a la línea ecuatorial, justo ya a ustedes les dije en su momento, cuando los países están más cerca a la línea ecuatorial, entonces van a van a ser países caribeños, donde hace mucho más sol, es mucho más tropical. Profe, pero en Bolivia, es que Bolivia, te comento, no tiene selva, es una zona, solamente zona andina, mira, acá está zona andina. Y en el caso de Chile y Argentina, fue este proceso tan importante que también no tienen selva, pero acá te comento que fue San Martín, te comento a ti para que conozcas que San Martín cruzó, ¿te acuerdas de don José de San Martín? Cruzó los Andes, Sí, ok. en la zona de los Andes. Entonces, el único país que ha logrado tener estas características, te comento, ha sido Profesor, entonces, el Perú. Sí, dime, te el escucho. Perú. Exacto, el Perú. El único que... Profesor, el Perú tuvo porque Perú tiene la Amazona más grande de la selva. Mira, te comento, el Perú tiene costa, que la costa es un desierto, Mm, ¿ya? Y sí, la selva, toda la zona de la selva. Entonces, sí, la selva. mira, si no hubiese existido la zona de la cordillera de los Andes, hoy en día no tuviéramos los climas que tenemos. ¿Qué significa esto? Esto significaría que seríamos como el Brasil. Mira el Brasil cómo es. El Brasil es selva todo. Entonces, Argentina, si te has dado cuenta tú, son zonas de baja altitud, casi costas. Entonces, esta es la ventaja que han tenido. Y no tienen selva, ¿no? Salvo por acá, que hay la zona que hubo una guerra hace muchos años atrás que tuvieron los brasileños con los argentinos, y de ahí nace pues el país tapón llamado Uruguay, ¿no? Que valgan verdades, Uruguay es el único país que tiene más ganado que gente. ¿Ya? Y también, según las estadísticas, Uruguay es el país más caro para poder vivir. Y ojo, su PBI es el más estable en la región. Eso es para que podamos conocer un poco sobre ello. Entonces, tenemos un aproximado de la cordillera de los Andes de 7.500 metros. Es la cordillera más extensa del mundo, te comento. El volcán más alto se encuentra el Ojo Salado aquí en la zona de Chile, Argentina. Justo ahí pasó San Martín, cruzó los Andes con los ganaderos en el año 1820, porque en 1821 pues llega al Perú a través de zonas marinas, de zona del mar. Ahora nos vamos a ver cómo se divide la cordillera de los Andes. Tiene tres sectores, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la cordillera de los Andes, se va a dividir en el sector norte. Este es el sector central y el sector sur. Entonces, en el sector norte se divide de tres maneras. El punto más alto es el Nevado Huascarán, que ustedes muchos lo conocen, conocido como la Cordillera Blanca.
y el punto más bajo se encuentra aquí en el famoso Abra. ¿Qué cosas son las abras? Son las zonas donde se abre para que pueda tener entre la zona andina y la zona de la costa. Por ejemplo, un paso o una abra lo encontramos también en Ticrio. ¿Quién ha visitado Ticrio? Entonces, Ticrio, quien ha ido ahí, es una abra. Es un paso entre la zona de la costa con la zona andina, por si acaso. En el sector central se concentran gran cantidad de mesetas. Profesor, ¿qué son las mesetas? Las mesetas son terrenos elevados en forma de mesa. De ahí viene la palabra meseta, de mesa. Aquí en esta zona encontramos una gran cantidad donde presencia de volcanes. Pero en el sur está ausente la cadena occidental. Si te has dado cuenta, mira cómo se va disminuyendo. Pero hay una mayor concentración de volcanes. La única región que tiene mayor cantidad de volcanes es la región de Arequipa. Por eso en Arequipa casi todo el tiempo hay sismo. Y la gente me dice, profe, ¿por qué siempre tenemos problemas, profe? Estamos desesperados. Ya es que sucede que en Arequipa justo ahí hay sismos. Y los sismos se dan producto de los movimientos volcánicos. Entonces, mira, esta es la cadena occidental, la cadena central y esta es la cadena oriental. Por ejemplo, tú habrás escuchado los vientos huracanados que vienen de la zona del Atlántico. Ya, muy bien. Tú me puedes decir, profe, ¿por qué nosotros no tenemos como en la selva? Ya, es que sucede que los vientos que vienen de acá, las nubes que vienen y los vientos que vienen del Atlántico se chocan como una pared, esto es como una pared en la cordillera de los Andes y por eso se regresan. Por eso no puede pasar a la costa. Y la costa es un terreno árido. Por eso tenemos lo que nosotros tenemos en la selva. La selva es muy distinto que la cordillera de los Andes. Tenemos el nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota, ahí están, son nudos, son donde se unen varias cadenas, como lo que vemos acá. Esto se llama nudo, unión de varias cosas, de varias cadenas. Ahora vamos a ver la importancia que tiene la cordillera de los Andes. Uno de ellos es climática, genera diversos climas, mira, este, muy frío, clima frío y clima templado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que genera. En el aspecto ecológico, te comento, genera diferentes ecosistemas. Tenemos 8 regiones naturales y 11 ecorregiones, justo lo que te había comentado. En la parte económica, nosotros encontramos los recursos mineros y pacíficos. Miren, acá tenemos. Nosotros tenemos dos tipos de minería. La minería a cielo abierto, que es esto, o también conocido atajo abierto. Mira, este es el atajo abierto. O también tenemos la mina a socavón. Los socavones son donde es tipo un túnel y ingresa la minera. Entonces, eso es muy distinto. Entonces, en el aspecto hidrográfico permite la existencia de las cuencas hidrográficas. Tenemos tres cuencas hidrográficas: la cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas y la cuenca hidrográfica del Titicaca, ¿no? Del lago Titicaca. Hidrológica, reserva hídrica, donde nosotros todavía tenemos la presencia de nevados y glaciares. Pero como tú sabrás, ya se están deshielando. Esto significa que es preocupante. Según los estudios que se ha hecho la semana pasada que sacó el diario El Comercio, o la República fue, disculpen, dice que el primer país que se va a encontrar en el año 2040 sin agua está en el puesto 20, es Chile, pero en el puesto 26 está el Perú. Entonces,
no estamos tan lejos, ¿no? Está entre Chile y Argentina, son los primeros países de Sudamérica que se quedan sin agua en el 2040, según los estudios que se han hecho. Y entonces en el año 2000, y ya en el puesto 26 se encuentra el Perú. Entonces, a pesar que tengamos todos estos recursos hidrológicos, estamos pues punto a poder decir que cualquier momento nos quedamos, ¿no? Sin agua. Mira, en el año 2015 entrevistan a José Enclave, Enclave se llama Enclave, fue viceministro de Ambiente del gobierno de Humala, y él hace una consulta en el diario Uno, justo. Le dicen así, ¿no? Él dice, en el año 2030, la primera región que se queda sin agua va a ser Lima. Entonces, esto nos muestra que las regiones andinas, las regiones amazónicas, por lo menos van a tener. Entonces, nos da un panorama cómo va a ser cómo va a ser la sociedad. Es muy preocupante, sí, porque esto es lo que ocasiona el calentamiento global. Estas son las consecuencias de que nosotros mismos estemos destruyendo nuestro planeta, estemos acabando con él. Lamentablemente, hoy en día estamos llevando al precipicio a nuestro planeta. Alguien decía, esto es muy cierto, no es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, sino es lo que nosotros vamos a dejar a las generaciones que se vienen. Muchos soñamos con estudiar, tenemos muchos planes en la vida, pero ¿dónde lo vamos a hacer si no va a existir el planeta? O no va a haber, hay el calentamiento global, eso es un reto de nosotros. A pesar que el Perú contamina el 0,7% a nivel mundial, imagínate, no diga de un 7%, un 0,7%. Esta estadística te estoy hablando del año 2015, que se hizo estudios, es contaminación, ¿no? Entonces nos damos cuenta a cuánto estamos llegando. Vamos a ver algunas principales cordilleras. Nosotros tenemos la cordillera Blanca, queda en Ancash, nevados como el Pastururi, Guandoy, Alpamayo, Huascarán, montaña tropical, y la cordillera Chile en Arequipa. Contiene el nevado el Mismi, considerado el más remoto del río Amazonas. Mira, el río Amazonas, te comento, nace en Arequipa. De ahí sale, de este nevado de la cordillera de la Chila, si es que no lo sabías. De ahí tenemos la cordillera Negra, que está en Ancash también, es Cañón del Pato, la cordillera Blanca, acá se forma el Callejón de Guaylas. Y tenemos la cordillera Carabaya, que es en Puno, y la cordillera volcánica, que comprende tres departamentos, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Para que podamos conocer cada uno de ellos. Justo acá está la cordillera Negra, acá está la cordillera Blanca, acá está la cordillera Chila, miren, justo lo que hablamos, la cordillera de la Carabaya en Puno, y acá está la cordillera volcánica, que comprende tres provincias, o también tres departamentos. Los principales relieves. ¿Para qué es bueno conocer esto? Los valles interandinos van a ayudarnos a poder hacer el sembrado. Características: son terrenos fértiles, se ubican entre unos 2.300 metros a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Poseen un clima templado, no hay muchas lluvias en verano, localizadas en cadenas occidentales, y su aprovechamiento es el agroextensivo. ¿Qué significa? Nosotros tenemos dos tipos, discúlpame, de agricultura. La agricultura extensiva y la intensiva. La intensiva es la que pues se ha logrado a través de los años, la que es de autoconsumo, la extensiva, y la intensiva es la que se usa tecnología, ¿no? Que valgan verdades, todo esto de la agricultura intensiva se da en la zona de la costa, y en la zona de los Andes tenemos la extensiva, ¿no? Es el relieve más poblado, como tú sabrás. Acá tenemos la papa, que será, este es el valle del Urubamba en Cusco, el maíz. Mira, el maíz cusqueño, el original, es mucho más grande que lo que nosotros conocemos, y la papa, justo en el mes de mayo se celebra la papa, el Día de la Papa.
¿Quién de aquí sabe cuántas variedades de papa nosotros tenemos? ¿Quién sabe? ¿Quién nos podría decir, vislumbrar con su sapiencia en torno a esto? ¿Cuántas variedades de papa tenemos? Profe, ¿5? No, no es 5. Profe, 10, falso. Profe, 20, falso. ¿Quién da más? A ver. Por ahí José Miguel me dice, y exacto, tenemos 3.000 y aún hay que agregarle un poquito más, 3.500 variedades de papa, que creo que la justa nosotros conocemos 5 papas, las variedades. Entonces, hay muchas variedades. Tenemos, pues, somos una de las riquezas culturales, y no solamente culturales, sino también agrícolas, donde nosotros tenemos un aproximado de 3.500 variedades de papa, ¿no? Y tiene mucha razón, José, al decir que tenemos este tipo de... Sí, y sí es. Tenemos una gran variedad, que eso nos ha conllevado a convertirnos en uno de los más grandes, te comento, y esto es de verdad interesante ver, que somos aquellos que nos encargamos de cosechar papa. Pero tú sabías que las cadenas internacionales, las más grandes en el mundo, las que son las comidas rápidas, ¿sabes qué tipo de papa dan en sus restaurantes, en sus comidas rápidas? ¿Sabes cuál? No son estas papas, sino son las papas importadas, traídas de Holanda, y que han sido genéticamente modificadas. ¿Ya? Por eso tú dices, wow, qué perfecta papa. No, no es que sea perfecta, sino que ha sido modificada. Y la que ha sido modificada en laboratorio tiene ya una alteración producida por el hombre. Carlos me dice la gualina, la María, la Otumbay, la María del Centro, la Poranita, la Guaylo, la Guamatanga, ¿no? Exacto, la llana, ¿no? Hay una papa muy negra, hay una papa color, sabor dulce, ¿ah? Justo les comento. Entonces, son pues 3.500 papas que creo que nos faltaría la vida para poder conocer cada una de ellas y degustar, ¿no? Imagínate. Tendríamos que comer una por día. No, ni una. Tendríamos que comer por lo menos para conocer un año, pues tendríamos que comer, en este caso 100, ¿no? Y eso todavía. Exacto, la yungay también, la clásica. Bien, estos son los valles interandinos. Exacto, no, sí es cierto lo que dices, ¿no? Por eso te decía un aproximado de 3.500 variedades. El Mantaro tenemos el valle más extenso. Urubamba también es llamado el Valle Sagrado de los Incas, donde los Incas estuvieron. El Colca, el Valle del Colca, se siembra la papa, el maíz, las habas, la palabra frijol, no es frejol, por si acaso, la tuna. En Guarochirí tenemos la papa, tubérculos, hortaliza, cebada. En Ambo, en Huánuco tenemos camote, frijol y papa. En Callejón de Guaylas tenemos el maíz y el trigo y la papa, ¿no? Justo para que ustedes puedan. Este es el Valle del Mantaro, ¿no? Para que puedan, en Junín. Vamos a irnos. Estas son las mesetas, justo lo que te decía, son superficies llanas, elevadas llanas, tipo mesa. Y también acá acá la extensión del terreno se crece lo que nosotros conocemos como el ichu. ¿Qué es el ichu? El ichu sería como el pasto en Argentina, o los pastos naturales, o los pastos en América, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso sería. Sí, casi todos se siembran, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en este caso los ganadería y camellos. Esto Dígame. está hablando, creo, mi compañero, no sé si alguien está hablando. Sí, estaba hablando ahorita, ya le, muteé. No hay problema con eso.
Entonces, como les estaba comentando a ustedes, el ichu es una forma de pasto, pero versión andina que se siembra en las zonas altas, de unos 4.000 a 4.800. Y quienes van a disfrutar del licho son los camélidos. ¿Y quiénes son los camélidos? Son, pues, en este caso, familias lejanas como lo que nosotros conocemos como la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, ¿no? Entonces, ellos aprovechan de este lugar. Bien, entonces vamos a ver, acá tenemos también otro, en la meseta del Collao, en Puno, Bolivia, la más extensa, el Bombón, la meseta más alta, la crianza de ovinos, Castro Virreina, que en Huancavelica, el lago de Chocha, tenemos en Ancash también igual, en las Pampas Galeras, en Ayacucho, declarar reserva nacional, porque ahí es donde se dedican a cuidar a las vicuñas, que son la última reserva que tenemos. En Marcahuasi, que tuve la oportunidad de estar en Lima, tenemos el bosque turístico, este es Marcahuasi, similar, ¿no? A la de Pasco, miren, son piedras que tenemos, y así es como se ha declarado el santuario nacional del famoso Huayca. Tenemos los cañones son pues alargados, estrechos, ¿no? Características fluviales que tenemos, miren, estos son los cañones. Acá es donde se va a dar el agua, el cañón del Pato, por ejemplo, y son extremos, ¿no? Vamos a tener. Los pasos, justo lo que le decía a ustedes, son abras, miren, estos son los pasos para que puedan caminar, miren las abras, ya, entonces este es en Puno, Cusco, y este es justo en lo que les decía, en la zona de Ticrio. En Ticrio hay un paso, ¿no? Entonces, o abra, que se abre, ¿no? Entonces ahí podemos ver. Ahí está justo el paso o el abra de Anticona que queda en Ticrio, ¿no? Justo esa es la zona más alta que llega a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden hacerlo saber. No tengo ni un inconveniente.